Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pues tenemos poco tiempo, yo quiero que a ver si soy capaz de deciros todo lo que tengo la intención de decir y haceros oír los fragmentos que os he traído de mi experimentación. Empiezo por decir que son fragmentos de comunicaciones mucho más largas, que es evidente, no se puede traer para una sala una comunicación de 45 minutos, está claro que no, que además ni siempre la comunicación es clara y perceptible. En 45 minutos, pues tienes 10 minutos aquí y ahí que son muy claros, que tú puedes hacer un diálogo ahí ineludible, pero tienes otros que tú no entiendes, dice la voz, porque las voces siempre están cambiando. Será una tarea extremadamente difícil manipular ondas aleatorias, son aleatorias porque esto está en frecuencias donde no hay emisiones, y manipularlas mentalmente, evidentemente, para formar voz humana, aparentemente humana, que no es humana. La TCI pues empezó a hacer lo que es hoy con Friedrich Jürgensen. Tiene estas diferentes facetas. Ahí están. Yo he experimentado con voces y con imágenes. Textos de ordenador no he recibido. Me gustaría, pero no. Y sus principales representantes, hay alguno antes, pero no es un representante. Fue alguien que tuvo resultados como Attila von Sley y Raymond Bayless en Estados Unidos, pero no los divulgó este punto. Friedrich Jürgensen, y es que empieza a hacer ese trabajo. Él no sabía que habían sido recibidas unas voces en Estados Unidos, no sabía. En esa época la comunicación era mucho menos fluida que ahora, y él grabó también inesperadamente, espontáneamente, ahí en Isund, donde yo estuve, en Suecia, hace relativamente poco tiempo, un sitio maravilloso. Esas primeras voces que llegaron hasta nosotros y se transformaron en esta disciplina, la transcomunicación instrumental, como la denominó, la llamó el doctor Ernst Senkowski, físico alemán, que es un experto en la transcomunicación instrumental, y mi querido amigo también. Ahí tenéis los principales representantes. Bueno, eso ya la gente que tiene una idea de transcomunicación instrumental o TCI, pues sabrá de la mayoría de ellos. Esto es para los otros que no tienen ese conocimiento. Vamos a saber, ¿quién sabe algo de TCI aquí? ¿Me puedo poner la mano arriba? De la transcomunicación instrumental. Bueno, no tantos. Pero como he dicho, comunicación con voces, con comunicantes que se dicen de otra dimensión. Yo no traje esa voz, porque no puedo traer todas, son muchísimas, miles, pero que se dice de otra dimensión más allá del tiempo. Bueno, esa comunicación se hace a través de medios electrónicos, sea imágenes, sea voces, grabadas y audibles para el aire a través de la radio, son mucho más raras. Está aquí Marcello Bacci, que es uno de los grandes representantes, Julie Maggie Arschbach, que ya están retirados de la experimentación, aparentemente, no salen al público para nada, y Adolf Holmes. Los otros no.
Los otros son lo que se llama aquí psicofonías, que yo llamo EVP, Electronic Voice Phenomena, que es como son conocidos internacionalmente. Son las voces que no se escuchan, está grabando, haciendo una experimentación en casa, donde sea, está hablando, claro, y no escucha nada. Y cuando rebobina, ahora el digital, los medios digitales, en esta época la cinta, yo también empecé con cintas en final del 97, pues ahí aparece una voz. De hecho, os voy a hacer escuchar alguna de esas voces. Pues eso, eso es un paisaje de Galicia, ahí de cerca de mi casa. Pues eso, las Electronic Voice Phenomena, que aquí se llama psicofonía, las voces. Yo como aquí no me gusta los tintes que se da a psicofonía, fue una palabra que yo nunca he utilizado, exactamente porque ha sido tan deturpada, ha sido tan vandalizada. A mí no me gusta, nunca la utilizo. La pongo para que entendáis lo que estoy diciendo, ¿no? Porque realmente las voces no son ni te da miedo, ni hacen nada de eso. Por lo menos, ninguna de las que yo he grabado es así. Eso es lo que puedo decir. Y no quiero hablar por nadie más, pero por mí, a no ser toda la vida que todos conocemos. De mi propia experimentación. Bueno, es que no quiero pasar más que una. Por ejemplo, esta voz, vino un parapsicólogo que vino de Israel para visitarme hace unos años, en mi casa ahí en Vigo, que yo estaba ya colocada como cónsul general de Portugal en Galicia, donde estuve 5 años, después me trasladaron a Lyon, en Francia, y después pedí una disponibilidad a la que tenía derecho, y como tengo esa casa ahí tan bonita, pues me quedé ahí la mayor parte del tiempo, porque es muy tranquila, porque se está muy bien. ¿Qué? Para poner la psicofonía, Hay que, ¿sí? Vale, va. Muy bien. Entonces, esta voz estaba ese señor que se llama Adrian Klein, que es un parapsicólogo, vive en Israel, no me acuerdo en qué ciudad, y vino a visitarme. Bueno, y tuvimos haciendo una pequeña experimentación. Me escucharéis, yo tengo el defecto de posiblemente hablar demasiado alto. Estaba muy entusiasmada porque él había venido desde Israel y tal y tal. Y bueno, y empecé hablando con mis comunicantes, y hablo un poco alto. Y le voy a pedir un mensaje para nuestro visitante. Empiezo hablando con las voces en portugués, como hablo siempre, evidentemente, y después me doy cuenta que él está ahí y continúo en inglés. Antes que yo le haga el pedido, que lo hago en inglés para que él entienda lo que estoy diciendo, y a esta voz, que solo la escuchamos después, es las tales que yo digo, que no se escucha cuando se graba. Entonces la voz, lo que estamos haciendo aquí el modus faciende, porque tiene un equipo de sonido distinto de este que estoy hablando yo, entonces él tiene que cambiar. Cuando usted ahí con su equipo de sonido para poner las voces, yo no puedo hablar. Pero la voz dice sei parlare. Parlare, como me imagináis, es italiano. Y sei es portugués. Sei, sé. Entonces, esta voz utiliza estos dos idiomas. No, raramente ha utilizado italiano, alguna vez, pero bueno, en este caso sí. Antes que yo le diga lo que les voy a pedir, ¿sabe? Entonces yo hago un saludo y hago una pausa, me doy cuenta que tengo que hablar en inglés y hablo en inglés. En este intervalo entra esta voz. Ahora sí, Aldo, ¿sí? 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 Sí, ya puedo. Sí, ya está, ¿no? Amigos José de Peixe. Friends of the EVPs.
You see that we have a guest tonight. Would you like to leave a message for him? ¿Habéis escuchado? Bueno, es mejor que no estés cambiando cada momento. ¿No me escucháis bien? Sí. Bueno, porque si no, cambiar perdemos mucho tiempo. Esto es como he dicho, yo no dije lo que iba a decir, ¿no? Hice una pausa para cambiar al inglés en mi cabeza, ¿no? Y la voz que la habéis escuchado bien, supongo, ¿no? Sé hablar. Bueno. Y las voces directas de radio, que son las más extraordinarias, las más raras, media docena habrá en el mundo, conocidos por lo menos, de operadores de TCI, de transcomunicación instrumental, que la reciba. Uno de los más famosos es Marcello Bacci, y uno de los más importantes es el matrimonio Harsch-Fischbach en Luxemburgo, que ahora están retirados de la experimentación por tanta difamación y tanta persecución de la que fueron blanco, ¿no? Pero eso tiene, yo no los conozco personalmente, pero conozco los resultados a través del profesor Senkowski, que me trajo algunos, que son extraordinarios, están publicados en alemán, traducidos en portugués y en francés y tal. Entonces, esas voces directas de radio son las muchísimo raras, muchísimo difíciles, que las voces te puedan hablar directamente por la radio. Vamos a ver. Ahora vamos a ver qué es necesario a las cosas básicas y sencillas que experimenta en TCI. En cualquier recanto de su casa, tranquilo y tal, no hace falta ni laboratorios ni nada de eso. Hace falta un recanto tranquilo, sin ruidos, evidentemente, tener una fuente de ruido no demasiado agudo, como habéis oído, yo ahí no sé hablar, yo estaba ya experimentando con radios. Esta voz no es de radio, sé hablar, pero yo ya recibía voces directas de radio. Por eso vino el doctor Klein desde Israel, por las voces directas de radio vino, no por las IVPs. Bueno, básico, ¿cuál es el principio? Tener radios, es evidente. Las voces directas de radio, así se llama, porque sale de los altavoces de la radio. Yo siempre empecé a experimentar muy final del año 97 con radios. ¿Para qué? Para hacerle ruido de fondo. No para hablar por radio, nunca pasó por mi cabeza que yo alguna vez en la vida fuera recipiente de voces directas de radio. Eso era casi una imposibilidad. Bueno, pero tenía las radios para hacer ruido, un ruido así dulce relativamente, este tipo de zumbido, ¿no? Y de hecho fue así que vino la primera voz directa de radio. Yo estaba haciendo una experimentación para EVP, para psicofonía, y de repente la voz, que la escucharéis, empieza a hablar conmigo directamente del altavoz de la radio. Si no me he muerto ese día, no, que es verdad, fue un susto tan grande, no hay micrófono, nada, fue un susto tan extraordinario. Ya pasaron años, ¿no? Y ahora parece todo muy fácil. Yo no fui capaz de dormir 2 noches, por lo menos, es que no era capaz. Y de hecho, estaba totalmente sola en mi casa. Ni la empleada estaba, que había ido a la compra o algo así. Yo llamé a mi amigo, que vive también en Galicia, Carlos Fernández, que estaba en Santiago, en un congreso. Y me dijo, Carlos, mira, pasó esto y tal. No lo creía y tal, no lo daba por creído, a veces te equivocas y tal. No me equivoco nada. Bueno, mañana voy, dijo él, estaba en Santiago, no puedo dejar el congreso. Bueno, yo no fui capaz de dormir y cuando me despertaba, los pocos tiempos, temblaba de tal manera, yo temblaba, toda yo temblaba, porque es un shock muy grande, que tú estás y te empieza una voz a hablar de la radio contigo.
Esto ninguno lo habéis probado, ¿verdad? ¿Que no? Entonces, y principalmente cuando no esperas que esto te pase a ti. Le pasó a Marcello Bacci, en Grosseto, Italia, a los Arschfischbach, en Luxemburgo, pero a mí, ahí en Galicia, pues no creía. Pero bueno, aquí está. Yo pregunto, lo escucharéis desde el principio, no desde el principio de este día de experimentación, esta tarde, fue a las 7:45 así de la tarde, pero desde que yo hago una pregunta a la cual viene esta voz. ¿Qué pregunté yo? Es que las llamadas, mal llamadas, no, pues mal o bien, no, porque tiene un motivo de psique, fonía de sonido, pero no son bueno, eso lo dejamos. Pero las llamadas psicofonías, yo grababa muchísimas, pero muchísimas quiero decir muchísimas, muchas, docenas, muchas. Siendo ya no, porque había empezado hace 2 meses y medio la experimentación con la TCI. Cientos no, pero muchos, 50 voces, es muchísimo. De este tipo que habéis escuchado, sé hablar. Yo me hacía eso tan raro que digo, esto, qué raro es esto, ¿cómo será? ¿Por qué será que grabo tantas voces? Y claro, y aquí pregunto, porque mientras esto había venido una señora que había regresado de Luxemburgo y que quiso venir a mi casa, que es una señora de Leiria, en Portugal, y que me quiso conocer y vino a mi casa. Como venía de Luxemburgo, me dijo, mira, en Luxemburgo los Arschfischbach comunican con Zeitstrom, Zeit, tiempo, Strom, corriente, ¿no? En alemán. Hablaban las voces con ellos en alemán, en luxemburgués. Y ahí hay un personaje portugués que con otro brasileño, el padre Landel de Moura, que fue un científico en Brasil, uno de los precursores de la radio, y parece que ellos tienen un grupo dentro de esa estación, que son los tales centros transmisores, que no son ninguna novedad con la TCI. Esos centros transmisores ya aparecen indicados hasta en comunicaciones mediúmnicas serias del siglo. Aún el otro día encontré una, que cogí la citación para el libro que estoy escribiendo ahora, pero no la tengo de memoria, pero sé que era por lo menos del final del 19 o del 20, en que decía el comunicante al medium, le decía, mira, tuve que ir, yo estaba leyendo en inglés, to a Central Transmitting Stations, tuve que ir a una estación transmisora, una estación central transmisora, para poder hablar a través de ese medio. Bueno, esto todo para decir que las voces directas de radio, según las comunicaciones que hemos recibido antes de mí, otros antes de mí, como Adolf Holmes, como el propio Jürgensen, que recomiendo que lo leáis, quien puede leer en inglés, que se puede descargar de internet gratuitamente. La Jürgensen Foundation, Voice Transmissions with the Deceased, o algo así. Es un maravilloso libro, el único que está traducido y es gratuito. Ya Jürgensen y Raudive después también, claro, tenía la información de que le hablaban desde una de esas estaciones. Y eso también para decir que según información de los que se comunican a través de esas estaciones necesarias para los contactos más avanzados, entre los cuales las imágenes, los textos de ordenador y los voces directas de radio, no puede haber interferencias malas, entre comillas, interferencias indeseables, negativas si queréis, que a través de esas estaciones el acceso es altamente restringido. Hay que haber mucho permiso para poder
Entonces, pues eso, para decir que la gente tiene mucho la preocupación, si vienen influencias negativas, si no viene. Yo, para decir la verdad, pues a mí yo nunca recibí una voz mala, pero claro, yo ahora prácticamente, raramente recibo una EVP. En el medio a veces es una pausa de las voces directas de radio, pero prácticamente son voces directas de radio. Bueno, y vamos a... ¿Me estáis escuchando todos o no? Entonces, la primera voz, que yo estaba sola, y casi me muero. Varios días, me duró como una semana. Bueno. Claro, aquí bajé el volumen de mi propia voz, totalmente originales, los audios que os presento. Cuando no lo son, os lo diré. Estamos comunicando con o grupo Landel e com Carlos de Almeida, pergunto. Quiero decir, lo que está aquí en itálico, como se dice, en cursiva, ¿no? Son, como habéis visto, palabras en castellano. Vuestras cosas, evidentemente, no es portugués, y supongo tampoco. Y pregunta no, pregunta sí, pero pregunta no. Esto sucede a veces. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé. En esta voz que fue la primera, directa de radio, ya... Queremos oír vuestras cosas. En portugués no es vuestras cosas, claro que no. Por eso lo pongo en cursiva, porque es as vossas coisas, não vuestras cosas. Supongo es suponho. Entonces, pues eso. Y aquí yo no subí la voz anómala, yo bajé la mía. La voz anómala de Carlos de Almeida está como fue grabada. Porque yo pensando erróneamente, evidentemente, pero bueno, fue la primera que me escucharía mejor. Hablé demasiado alto, gritaba yo al escuchar esta voz. Cuando digo no oigo, quiere decir no escucho, no, evidentemente que escuchaba, quería decirle no, te entiendo, claro. Yo grito, entonces está claro, pongo aquí un grito porque iría a dejar que se entendiera menos bien la voz anómala, ¿no? Y aquí ya os voy a... este fue un contacto muy, muy bonito, muy interesante, que yo hablé con una voz que se identificó femenina como mi abuela, y después siempre hay... También había con Jürgensen, siempre hay una voz que parece como el intermediario entre yo y la voz que habla conmigo, en este caso específico, mi abuela. Pero esta voz no es la de mi abuela, ya había ido mi abuela, esto fue al final. Y de hecho yo continúo hablando, aquí no lo escucharéis, y la voz esta, que después dice esto, dijo, ela foi já para baixo, ella ya bajó. Yo continúo, no estaba hablando con ella, preguntando cómo era su casa ahí, y me contestó si había romero, y me contestó, me gustaban mucho las plantas y a mí también las flores, y me contestó y tal y tal. Y después yo continúo diciendo abuela, que es avó en portugués, y esa voz dijo, ela foi já para baixo, ella ya ha bajado,
Esto os quiero decir. Ella ya bajó. Puedo mandarla a llamar. Pero no volvió. Son muy aleatorias. Quiero decir, es inútil totalmente pensar en términos de esta dimensión, que es otra dimensión, como se piensa en términos de la nuestra. No son las mismas leyes, son otras leyes que ignoramos. Para empezar, esto. El raciocinio no se aplica, el raciocinio supuestamente lógico no se aplica a este mundo. Claro, yo no puedo decir más que esto, ni yo ni nadie, porque no lo sabemos. Pero bueno, y aquí yo lo pongo también, aquí está la voz original y la segunda, porque me pareció interesante, si alguien tiene duda, saber cuando voy a decir que está ligeramente procesada, ¿qué le hice? Le quité un poquito de ruido de fondo, 10% o 15%. Claro, se ve más claramente, sobresale más claramente la voz, nada más. Pero empieza a llamar por mí el nombre que siempre me llamó mi familia, Bella, yo soy Annabella, y me llama muchas veces Bella, Bella, y aquí también. Y después yo escucho e digo sim, e a voz diz, já escuchareis, a resposta saiu justo para o nosso espaço, para o nosso, de ellos, espacio, otro espacio, naturalmente otro espacio, ¿no? Entonces, como es cortita, yo puedo hacer escuchar las dos voces. En la primera yo le corté la última frase, anómala, que dice, que yo digo, no sé qué, ahora se percibe, se escucha mucho mejor, ahora se escucha mucho mejor. Y ella me contesta, tú ya querías conversación, ya querías una charla, ya. Pero en la segunda está, en la primera no, porque se entiende mal. Yo no puedo responder directamente. Desculpe, no puedo. Sin ouvir. Sim? Estou a responder, mas não estou. Agora percebeu-se um pouquinho melhor. Agora quer ver a diferença? Eu não posso responder diretamente. Eu digo, eu não posso responder diretamente. Não posso. Preciso ouvir. Sim? Estou a responder, mas não estou. Agora percebeu-se um pouquinho melhor. Agora percebe-se melhor. Já querias conversa? ¿Qué querías? ¿Charlar? Dijo ella. ¿Ves la diferencia? En la voz, exactamente tal cual fue recibida, y un poquito, no fue, ya se nota que no fue una gran reducción de ruido, pero suficiente para que se entienda mucho mejor. Los comunicantes también hablan del puente, que para estos contactos, como es el caso de las voces directas de radio, necesita el puente. El puente. ¿Qué es el puente? Pues no sabemos bien. Será un campo empático, psíquico, yo creo que básicamente de empatía. Lo que los ingleses llaman resonance, que no, bueno, aquí en los idiomas latinos no se emplea con el mismo significado, es un término técnico, ¿no? Pero en inglés sí. Empatía, de afinidades, de intereses, de tantísimas cosas. Ese es el puente, que es un clásico en los contactos de voces directas de radio. Yo ahora ya estoy hablando solo de las voces directas de radio. ¿Qué es lo que estáis escuchando? Bueno, yo le digo que Carlos de Almeida, cualquier cosa, que era mi principal comunicante, lo que habéis escuchado en la primera voz, y él dice, ya puse a ponte. Carlos de Almeida.
¿Habéis escuchado? ¿Se entendió? Ya puse a ponta. Y bueno, esto sencillamente porque al final de la comunicación ellos dijeron, no es porque me llamaban por mi nombre, pero bueno, aquí está interesante. Yo cuando lo estaba pasando, escuchando una vez más, que tengo muchas voces, yo después pasan años y no la escucho, pero cuando estaba, porque como grabo 2 veces a la semana, ni siempre tengo voces directas de radio. El último día, por ejemplo, no, pero hace como 10 o 12 días sí. Pero bueno, él dice esto, que está ahí escrito, y después, yo cuando pasé aquí la voz y la escuché una vez más, cuando la grabé, en el día que la grabé hace años, yo esto no lo entendí nada, tanto que ya habíais puesto ahí incomprensible, porque yo no entendí. Pero ahora, probando el pen y tal, para traerla, que estaba todo bien, yo escucho, soy Alfonso. Pero puede decir, no esperéis que vais a entender esto, porque no se entiende. Pero bueno, yo tengo el oído muy entrenado y tal. ¿Será que esto accounts for, diría en inglés, que esto es uno de los motivos porque a veces aparecen estas palabras? Si este hombre dice, soy Alfonso, soy es portugués, no es soy, es soy. Alfonso no es portugués, es castellano. ¿Sabe? Será, no sé, yo hace muy poco tiempo falleció el amigo de una amiga mía inglesa que vive en Alicante, que se llamaba Tom Harrison. Ella es Ann Harrison y vive en Alicante, ya vive ahí desde hace 20 años o así. Y yo estaba grabando y de repente viene una voz que dice muy alta y muy clara, en medio de lo que las voces me estaban diciendo que eran femeninos, entre esta voz masculina que dice, soy Tom. Como yo no conozco ningún otro Tom, el señor había fallecido como hace 1 año así, antes de esto o menos, y será Tom Harrison. Claro, él no dice soy Tom Harrison, no, él dice en portugués, para que fijéis esto, soy un Tom. Quiere decir, los parámetros, los patrones mentales, lingüísticos, que evidentemente cerebrales, serán psíquicos, hasta qué punto esto evidentemente es proyectado, no sé más que esto. Y son únicamente unas, decir algunas ideas que vienen a mi cabeza. Hasta qué punto estos patrones mentales, yo hablo 5 o 6 idiomas, pero entre ellos, pues naturalmente inglés, portugués, castellano, pues francés, italiano y tal. ¿Esto tiene influencia? No sé. Pues este señor, que era inglés, que no hablaba una palabra de portugués, mucho menos de portugués, pero ni siquiera de español, que vivía en Alicante 20 años, dice, soy Tom. Pero está claro como estoy diciendo yo, no la puse, como digo, puede poner todas. Soy Tom. ¿Es él? Yo no conozco otro Tom. Pero bueno, garantizado no está. Está claro. Esto solo, ya veréis que porque está Rio do Tempo, dice Rio do Tempo, que es la identificación del grupo que habla conmigo y dice mi nombre. Y después hay una cosa incomprensible que yo me parece, quiero subrayar, que puede decir, soy Alfonso, y después Anabela Cardoso de Portugal. Anabela Cardoso, muy rápido, de Portugal. ¿Sí? Parece decir soy Alfonso. ¿O ya estáis influenciados por mí? Puede ser. Esto sucede. Bueno, esto sí, é tu avó, abuela, avó. Eu digo, é vó, vó. E ela disse, sencillamente, é.
No fue la misma que esta, no fue la misma grabación, fue otro día, pero bueno, con mi abuela también. Quem fala daí? É tua avó. É avó? Porque eu entendi, claro. É. Bueno, no está... seguramente muchos aquí, o algunos por lo menos, Sol, seguramente se acuerda de David Fontana. Sí. Sí, estaba en... Sí. El Congreso de Vigo, ¿te Sí. acuerdas? David, un queridísimo amigo mío, que acompañó mucho mi trabajo, fue presidente de la Society for Psychical Research de Londres. Venía muchos años, casi desde el principio no, pero desde 2001 hasta que falleció, que fue hace 4 años. Y venía cada 2 meses o así, venía a mi casa, estaba ahí el tiempo que podía, porque escribía, tiene un psicólogo famoso, y tan famoso, tiene muchísima obra publicada, como 26 libros sobre psicología infantil, y después también para psicología, que era su interés más grande, pero él fue catedrático de psicología. Entonces David, un día en mi casa en Vigo, esto fue en Vigo, sí, después interesantemente hizo lo mismo, otra vez sin decirme nada, con otras palabras, en Lyon, Francia. Cuando fue esto yo estaba de vacaciones en Galicia, pero vivía en Lyon. Bueno, pero era verano, estaba ahí. Y sin decirme nada, no sé si tenía la idea, se le vino ahí o no sé qué. Eso sí que no sé. Lo que sí sé es que no me dijo nada. Yo estaba hablando y ellos conmigo, no me acuerdo si yo entendía o no entendía directamente, posiblemente no, como pasa muchas veces, y él de repente, yo estaba sentadita así en mi estudio, en el suelo, que es pequeñito, tengo una mesita de esas como japonesa, también viví en Japón, entonces es verdad, y me acostumbré mucho a estar así, y tengo un micrófono sobre una mesa bajita, y están unos cojines y tal. Y yo estaba con el micrófono, que era un micrófono de pie, hablando. Y David estaba ahí al lado mío, pero de pie. Y empezó hablando para el aire, ¿no? Para los comunicantes. Pero sin micrófono, que era un poco técnico, David. Y yo, claro, estaba al lado y escuché lo que dijo. Dijo, "Can you say?" Está ahí, David Fontana. "Can you say, how are you?" Pidió él a los comunicantes. Te voy a decir que a mí me dio un susto, no un susto por... No es un susto por nada más, pero un susto... Imaginemos que ellos no podían repetir la frase que David le pedía. ¿Qué pensaría? No iba a dudar de mí. No tenía ningún motivo, sabía perfectamente. Pero yo me quedaría, ¿sabes? Y que yo, ¿cómo voy a saber que ellos podían repetir lo que él le pide? Imposible para mí saber. Yo me quedé así. Me quedé cuando veo que le pide que repita una frase. Yo me digo, ay Dios mío, yo no sabía ni qué hacer. ¿Eh? Digo, ese no le repite. ¿Me entendéis, no? Sí. Pero repitieron. Y de hecho, él no usó el micrófono. Y ya veréis que su voz se escucha muy mal. Primera vez que pide. Yo me parece que he dicho, no tiene micrófono. Y él volvió a pedir. Pero la voz ya le había contestado. Y volvió a contestar. Y después, David, claro, se escucha muy bien, tiene mucho ruido. En este día había mucho ruido. Los ruidos de las radios varían constantemente. Unos días no hace ruido ninguno, otros días hace mucho ruido, otros días la caldera de calefacción interfiere con las radios, el día siguiente no interfiere, las frecuencias, quiero decir, de la caldera.
Bueno, es una cosa que, bueno, no, yo infelizmente no soy técnica tampoco, mucho menos acústica. Bueno, y después David escuchó, claro, y dijo, "We are so pleased that you are speaking to us." Estamos tan satisfechos que estéis hablando con nosotros. Cuando la voz le dice, "Hello David, hello Dave." Yo confío, ¿sabéis lo que quiere decir, no? Yo me fío. But do you know what is true to you? Pero ¿tú sabes lo que es verdad para ti? Nada. Bueno, entonces, para decir, la percepción de estos comunicantes, además de antes que yo ponga el pedido, ya me contesten, como sé hablar. Mira, esta observación es muy interesante. A David, yo confío, dijo él. Do you know what is true to you? Este soy yo. Habéis entendido bien, ¿no? No podemos. Y ahora vamos. Yo, infelizmente, Denisha, no tengo tantas voces que se identifiquen como mi perrita Nisha, pero tengo algunas que son realmente preciosas. Y aquí hice una selección de fragmentos en que la voz se identifica como Nisha. Y el otro día, es interesante, hace poco tiempo, 2 años o así, esto tiene más, hay una voz que dice, no sé qué, somos muertos cualquier cosa. Y después la voz continúa y dice, esto, hablando de Nisha, Bella, siempre me llaman casi siempre Bella, a Nisha está siempre aquí. Nisha era una de mis perritas más queridas, una Doberman. Y la voz es una voz muy débilcita, está en el original, muy bajita, tipo infantil, juvenil, podría decir, tenéis que poner atención. Pero yo escuché y le digo, mami, ¿por qué mami? Porque Nisha nació en India cuando yo estuve en India. Y los empleados, yo hablaba con ellos en inglés, está claro, en India. Y ella era mami, le llamaba mami, porque tuvo una camada. Entonces yo le digo, mami. Y ella dijo, sí, muy... La primera voz que dijo, Nisha, nós estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Yo escuché. El día siguiente, en esta época, yo hablaba con Río do Tempo prácticamente todos los días durante mucho tiempo. Yo digo, lo que está ahí, traducido. Ayer había una vocita que decía Nisha. Fue mi Nisha quien habló. Y la voz dice, sí, por acaso. Pero por acaso no quiere decir la misma cosa que en castellano. Fue para ti. Quiere decir... Es una expresión idiomática que en cierto contexto confirma la pregunta. Como por ejemplo, hoy, Luis, ¿te pasaste por Lisboa? Sí, por acaso pasé. Quiero decir, confirma lo que yo... ¿Me entendí? También se puede utilizar por acaso con el mismo como lo utilizáis vosotros. Por acaso entré en la zapatería y encontré unos zapatos. Por casualidad. Pero aquí no, porque tiene varios usos. Esto es uno de ellos. Ahí está. Y en este caso, naturalmente. ¿Fue mi Nisha quien habló? Sí, por acaso. ¿Fue para ti? Tienes que poner atención. La voz es bajita.
Agora eu. Olha, teve tempo. Ontem eu vi uma vozinha que dizia Nisha. Era a minha Nisha que falou. Olha, quem fala? Mami? ¿Habéis escuchado? Nisha. Es bajita, ¿no? Pues bueno, es bajita, pero es Nisha. ¿Qué más pueden pedirle? Cánticos y coros fueron muy frecuentes, ahora ya no experimenta, eran famosos en la experimentación de Marcello Bacci. Quien conoce su trabajo sabrá que recibía unos coros muy bonitos. Yo asistí a dos de ellos en Grosseto. Y en mi propia experimentación, yo también recibí coros. No tantos como Bacci, no. Pero este fue, yo qué sé, un coro intercalado, con pausas, con ruido, sin nada, con voces, como por 1 hora y media. Pero que eran siempre ellos. De hecho, aquí no se escucha, porque claro, porque esto fue una grabación muy larga. Yo, al final, también al final de uno de estos coros, yo pregunto. No, yo no pregunté nada. Ellos termina el coro y dice: somos de otra dimensión, somos para lá do tempo. No está aquí. Somos de otra dimensión, somos de más allá del tiempo. Pero en este, yo pregunto al final, muy largo, como estoy diciendo, esta grabación, río do tempo. Siempre tengo la preocupación de hacer esta pregunta confirmativa, ¿no? ¿Fuisteis vosotros? Y ellos respondieron, sí, una voz bastante deformada, pero que no se puede equivocar por otra cosa. Sí, fomos nós. Pero bueno, tampoco no está aquí. Un fragmento pequeñito, cortito. No estaba hace 1 hora y media escuchando. Esto es apenas una anotación que me parece que tiene interés, que es que los mensajes sobre el aparecimiento de la TCI ya viene desde el siglo XIX. Esta, que es la más precisa, la más detallada, es de los años que está ahí, 1930. Pero en el siglo XIX ya hay mensajes, en esta época mediúmnicas, que anuncian el aparecimiento de otro tipo de comunicación. Siglo XIX. El propio Kardec compiló algunas, y viene uno de sus libros, que me parece que es el libro de los espíritus. No estoy segura porque no soy muy versada en esa literatura. Yo no soy espírita, ni siquiera soy religiosa. Pero bueno, hombre, quiero decir, saber que Kardec tiene un mensaje que dijo esto no es difícil, porque quien conoce el asunto lo sabe. Pero bueno, esto no es un mensaje mediúmnico dictado a esta señora que escribe el libro y que dice esto, pues más detallado, imposible, y continúa.
El libro fue publicado en 1936, pero el mensaje recibido en 1930, como habéis visto antes. Hace unos años, 2 años, bueno, ya va para 3, se terminó un estudio que fue realizado por invitación de una universidad, de un instituto, Saybrook Institute, afiliado con Yale, en Estados Unidos. Y me invitaron para para dirigir este proyecto de investigación. Y se hizo con varios operadores de TCI de varios sitios. Uno de los locales donde hicimos las grabaciones fue el Laboratorio de Acústica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Vigo. El Laboratorio de Acústica es muy bueno porque está construido dentro de un bloque de hormigón, totalmente separado del resto de los edificios de la universidad, la Facultad de Ingeniería, como he dicho. Y bueno, ahí ni siquiera las señales para los móviles no pasan, y tampoco de radio, no pasa, no se puede sintonizar la radio dentro de ese laboratorio de acústica, que fue diseñado por un técnico acústico, ingeniero acústico, que vive en Galicia. Por casualidad, ahora empleo la palabra, por casualidad, a unos 3 o 4 kilómetros de mi casa, que es una de las eminencias en el mundo de la técnica, en el mundo de la grabación, de locales, de construir locales de grabación lo más perfectos posibles, que se llama Philip Newell, y que va por todo el mundo, a Rusia, a Moscú, va a Lisboa, también ya vivió en Lisboa, después se cambió ahí para Galicia, ya es todo muy tranquilo y tal. Hizo ese laboratorio de acústica de la Universidad de Vigo. Fue Philip Newell quien lo construyó. Bueno, no lo construyó él, pero bueno, quien lo diseñó, y es de altísima calidad, de lo mejor que hay. En Santiago ¿qué hizo en Santiago de Compostela? Algo que tuvo la certificación Dolby. Ya sabéis que la certificación Dolby es muy difícil de conseguirse, ¿no? Bueno, utilizamos este estudio, este laboratorio de acústica de Ingeniería de Vigo, y también un estudio en Vigo que se llama Metrópolis, que pasa que también fue Philip Newell quien lo había construido, un estudio profesional de grabar los discos, y ahora son los DVDs y los CDs y tal. Y los resultados están publicados aquí en esta revista de Estados Unidos, Neuroquantology. Ahí están las indicaciones y el título. Y para deciros muy breve, porque fueron 2 años de investigaciones, ¿qué resultados tuvimos? Tuvimos resultados positivos, sí, pero interesantemente las voces obtenidas son siempre no tienen nada que ver con estas voces que habéis escuchado, ni pensarlo. Son en una cámara acústica, ahí no entra. Esto todo ya os digo a lo que voy. Donde no entra absolutamente nada, donde no hay ningún ruido, no hay nada. Hay ese ambiente acústicamente aislado de todo. ¿Se grabaron voces? Sí. Pero voces como muy bajitos, como, bueno, la clasificación por decibelios varía de unos a otros, pero bueno, en el programa que utilizo yo, menos 30 menos negativos decibelios, por ejemplo, la voz está allá. No me entendisteis, pero es bajita, tiene que poner
no se puede escuchar así como he escuchado estas voces. Eso no, esas voces no son así. Pero existe, a lo que voy, existe. Y grabamos en muchas condiciones diferentes. Alguna de ellas grabada hasta con un CD de ruido blanco. Claro, como he dicho, no entre las radios, no se puede poner radios para ruido de fondo. Con un CD de ruido blanco de la universidad y con los aparatos de la universidad. Las voces son muy bajitas, son pertinentes, tan pertinentes como las que habéis escuchado, tan relevantes, pero muy bajitas. Cuando yo, en una de estas experimentos que hicimos, dije, bueno, ahora vamos a hacer una conversación informal, una conversa, ¿no? Informal. Todos vamos a hablar, pero vamos a estar grabando. Ahí las voces sí son como las que habéis oído. No son directas, evidentemente. Estamos hablando como si yo ahora estuviera, simplemente éramos 5 o 6, hablando con 5 o 6 personas y estuvieran los aparatos grabando. Ahí entonces nos reíamos mucho, estaba Philip Newell también, digo, vamos a hablar. Entonces decimos muchas tonterías y a cierto punto decimos tal tontería, entra una voz alta, clara, magnífica que dice, "This is hot", cuando se puso todo así, hablando al mismo tiempo. En una situación caótica, no controlada acústicamente porque no había nada más de que nosotros hablando, y las voces se diferencian de nuestras voces, está claro, ¿no? Que éramos 5 o 6, más no. Está todo ahí. Ahí entonces aparecen esas voces, tal cual como el sei parlar y tantas otras. En situaciones de estar ahí sentadito, con el ruido de fondo del CD de la universidad y tal, todo muy calladito, que así se hizo la experimentación. Uno de cada vez, uno de los operadores de cada vez, pues yo, después salía yo, entraba otro, después otro, y así durante 2 o 3 días. Pues pasado un año volvimos a grabar en el mismo sitio, siempre en agosto, que la universidad está vacía y tal. Las voces son muy bajitas, así, estoy hablando yo. Eso está escrito para quien se interese, para quien estudie el tema, pues lo puede consultar. Y bueno, y llegamos al final, yo hablando sin micrófono. A ver, si mañana se me escucha o no, no sé. Bueno, pero me habéis escuchado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el rango de frecuencia que utiliza en la radio? Oye, eso también está publicado. Primero, ¿no? No sé si esto va al principio, inicio, ¿no? No sé. Espera, aquí. Aquí, ¿se lo ves? Aquí. En el ITC Journal, que conoces, ¿no? Antes se llamaba Cuadernos de TCI, sí. Y se publicaba en 3 idiomas. Inglés, portugués y castellano. Es un trabajo tan extraordinario hacer esto en 3 idiomas que yo desistí, porque no. Yo hacía las traducciones, no puedo. Yo hago mucho otro trabajo, no. Bueno. Entonces me pasé al inglés solo, porque la gente, los suscriptores de Portugal, todos sabían inglés. Los de España eran pocos suscriptores. Entonces no, se terminó con el tema de las traducciones y nada. Sale. Ahora el ITC Journal desde hace varios años es en inglés, pero sobre las frecuencias de radio tiempo me estás preguntando si es un estudio. No lo hice yo, como he dicho, no soy técnica y sería incapaz de hacerlo, pero un chico, en esa época, un chico que ahora vive en Gran Bretaña, pero que es de Galicia, Raúl, que era asistente o estaba terminando física, y una física específica, física de radio, en la Universidad de Santiago. Venía mucho a mi casa porque le interesaba mucho este tema y venía a experimentar conmigo, me preguntaba si podía y tal. Bien, sí, siempre le dije sí. Y un día me dijo así: mira, ¿no te importa que yo quite las frecuencias de las radios
y que hago un estudio sobre ellas. No me importa nada, hasta te agradezco. Bueno, y Raúl lo hizo, lo publicó anónimamente por la Universidad de Santiago, estaba ahí, son muy ortodoxos, como imaginas, y bueno, vamos, si es así en Europa. Bueno, ¿qué? Disculpe. Dime. No, es que aún no expliqué. Entonces, ¿qué conclusión sacó Raúl al final de este estudio? Que es muy largo y que está publicado. Y en este caso está publicado en castellano. Fue el número 20 y tantos de cuadernos. Que las frecuencias en las cuales yo tenía sintonizadas mis radios, aleatoriamente desde mi punto de vista, pero siempre en sintonía con mis comunicantes que me decían, no, ahí no, esa no es buena para nosotros, un poco más allá, pocos menos acá y tal. Encontré, bueno, que estas frecuencias son todas frecuencias reservadas a uso exclusivo del Estado. Entonces, nada, esto está publicado, está en castellano. También, si alguna vez, pues yo... además, no me cuesta nada enviarte... No sé si tengo la versión electrónica de eso, porque ahora lo ponemos también. Pero bueno, esto es una. Ahí no puede entrar radioaficionados, como sabes. Son frecuencias reservadas para uso del Estado, punto. Vale. Y bueno. la segunda y última pregunta. Los estudios que usted ha comentado en la facultad de Vigo. Sí, ingeniería, sí. Siempre habla usted de experiencia en presencia de personas, es decir, nunca se hicieron esa grabación en ausencia de personas. Sí, hicimos, sí, es verdad. Para saber si podíais es verdad. alguna grabación. Hicimos. Y la influencia. Hicimos. ¿Y captasteis? No. Entonces, ¿piensas que la influencia humana es la que causa estos fenómenos? No, una cosa no quiere decir si la otra necesariamente. Quiero decir, la influencia humana, lo que me está... A ver, se entiende lo que me estás preguntando. Si es soy yo con mi mente que puedo producir estos cánticos. Claro. Y la voz de Nisha. Y las otras que soy yo. Como decía Jürgensen, si yo pudiera hacer eso, sería seguramente la persona más influyente, más poderosa de todo el planeta Tierra. Una proyección. ¿Tú crees que es tan fácil? Sí. No, fácil no, pero yo creo que es posible. Yo no sé, en laboratorio no fue demostrada. Nunca hasta hoy. Entonces, ¿piensa usted que son qué? Yo lo que pienso es lo que he dicho desde el principio. ¿Cómo va a ser que yo estoy hablando y la voz me interrumpe y a veces se escucha mi voz y la voz de ellos hablando conmigo? Voces de gente que yo alguna vez que me dice su nombre y yo no conozco. ¿Quién fala? Soy Pedro Roque. ¿Estás boa? Me pregunta. Yo no tengo idea de ningún... para dar un ejemplo, ¿no? Pedro Roque, puede que lo haya conocido, o no, cuando era pequeño en la escuela, no sé. Pero bueno, yo quiero decir, eso es una cosa, como decía Jürgensen. Bueno, lo que quiero decir, que creo, porque también vamos a ver una cosa. Yo he grabado voces cuando yo no estaba. Vamos a ver, no es así. Cuando yo no estaba, quiero decir, yo estaba, pero salí. Y salí, y fui al jardín o no sé qué. Y las voces aparecieron grabadas también. Marcello Bacci, una voz que es muy conocida, dice, pero no está nadie. ¿Y dónde fueron? Sí. Quiero decir, lo que yo creo, es lo que he empezado por decir, que la sintonía, el campo, el puente, el campo empático, el llamado contact field, el campo de contacto es muy importante. ¿Sabes? Por favor, ¿qué mensajes te transmiten? Hay muchos mensajes que le des un resumen de cuál es
Sí. ¿Qué quieren transmitir? ¿Qué quieren transmitir? Que la vida no termina. Sí, así hablo mejor. Que la vida no termina. Que la conciencia transita de una dimensión para otra, para otra, para otra, para otra. Finitas, infinitas, no lo sé. Que todas las cosas, de todos los seres, transitan. No, esto no es reservado a los humanos, por Dios, para nada. A todas las conciencias, y tiene conciencia, todos los seres del mundo, como ha dicho el rey del tiempo, o del tiempo, como queráis, transitan de nivel, como dice una voz, nosotros hablamos de otro nivel. Los humanos necesitan saber de la luz. Yo una vez también estaba hablando con Carlos de Almeida y le digo, está aquí Picas, el gatito, porque había entrado Picas, el gatito, y dijo él, ya lo sé, estou a falar con los humanos, no estaba hablando con el gato, posiblemente no lo necesita para saber esas cosas, es mi convicción, pero con los humanos que sí lo necesitan. Bueno, lo que quiere decir es eso mismo, que la vida no termina, con el aparente, que tampoco lo es, terminación de la materia, porque la materia tampoco termina, se transforma, como sabemos. Porque la conciencia no es materia, la conciencia, sea de la lechuga, del mineral, que es energía, o del caracol, o lo que sea, es información. No es materia, es información. Y la información, pues no es física, es información. Esto, otras cosas más, también que los valores son distintos, es evidente. Yo no puse, alma, qué pena, pero bueno, del grupo alma y tal. Sí. ¿Tiene usted conocimiento o constancia de haber podido grabar voces no necesariamente humanas? ¿Cómo? Si usted tiene constancia o conocimiento de haber establecido conversación con voces no necesariamente humanas, sino de otras dimensiones no humanas o, en lenguaje vulgar, extraterrestres. Bueno, yo no le puedo contestar a eso, ¿sabe por qué? Porque raramente, no es tan raramente, no, pero es mal empleada la palabra. Muchas veces, frecuentemente, puede que sea mejor, las voces no se identifican. Habla y no se identifica. Cuando se identifica está ahí. Soy tu abuela, soy João Cardoso, padre, soy Luis, mi hermano, Enisa. Otras veces no. Las voces no se identifican. Hay una alta entidad extraterrestre, y yo eso de extraterrestres no lo sé, pero lo que sí sé es que hay una alta entidad a quien le llamaron el técnico, los experimentadores, los Ars Fischbach en Luxemburgo, que son seguramente los más impresionantes, extraordinarios contactos desde siempre en la TCI, a quien le llamaron el técnico. Él se dijo que era el responsable por todos los seres del planeta Tierra. Bueno, y hay que leer lo que está publicado, una extraordinaria fuente de enseñanzas de ética al más alto nivel. Yo una vez, por quien yo tengo un inmenso respeto y admiración, de verdad. Entonces yo una vez, durante una de estas comunicaciones, yo pregunté, en Luxemburgo, el técnico, der Technik, hablaba muchas veces con ellos. Era él que andaba, él mal empleado, bueno, sin género, ¿no? Que andaba las instrucciones, que hacía montar los conjuntos de aparatos, que no tiene nada, que no hace ningún sentido del punto de vista nuestro técnico, era
Era él quien dirigía esos extraordinarios resultados de Luxemburgo. Cuando yo empecé a grabar y empecé a recibir voces directas de radio, yo grabé una única voz, parecida a la voz que se identificaba, a quien ellos llamaron el técnico, ¿por qué? Porque era él quien decía cómo hacer las cosas. Yo grabé una única voz, que habló en inglés, pero que era idéntica a la voz, a la más emblemática, porque será 1000 voces distintas, grabada en Luxemburgo, y que habló en inglés. Y que interesantemente era una EVP, no era una voz directa de radio, fue la única vez. Bueno, y esa inconfundible, porque quien alguna vez escuchó la voz del técnico, pues no la confunde más. Bueno, y después yo siempre insistía, ¿será que yo puedo esperar hablar alguna vez con el técnico? Porque tengo esta inmensa admiración por ese personaje. Y una voz me contestó, pero tú ya hablaste con él muchas veces. Estoy contestando a su pregunta. Yo no reconozco la voz, no la reconozco, porque hablará de otra manera. Ahora llamarla extraterrestre, pues extraterrestres también son ellos, no está en la Tierra, ¿no? Por eso. Oye, perdona, había un personaje que creo recordar que tú comentabas que era el bibliotecario. No, él dijo, llamarme como queráis, yo no soy humano, nunca fui hombre, nunca fui animal, nunca estuve encarnado. Me podéis llamar el archivista. Ah, el archivero. El archivero, o el técnico, como queráis, yo soy responsable por el planeta Tierra. Y ellos, como le decía, cómo colocar los aparatos, cómo construirlos, que son aparatos que no tienen sentido desde nuestro punto de vista técnico, le empezaron a llamar el técnico. Eso. Vale. Sí. ¿Cómo saber realmente, poniéndonos un poco en otra perspectiva, que no estamos escuchando interferencias de radio y que lo que ya hemos oído entrenado es terminar escuchando lo que queremos? Porque, como he dicho, las frecuencias que yo utilizo, en el caso de Luxemburgo, pues fueron aparatos construidos bajo la dirección de ese técnico. En mi caso, las frecuencias que yo utilizo, tal cual como Adolf Holmes en Alemania, ya pasó, ¿no? Adolf Holmes en Alemania fue uno de los grandes transcomunicadores. Son frecuencias reservadas al uso exclusivo del Estado. No entra ahí ninguna emisión. No puede entrar. Pero tú pones, por ejemplo, un amplificador de instrumento musical y se puede escuchar a lo mejor de repente un partido de fútbol. Pero si quiere decir que... Sí se puede, pero es raro. Claro. No es una voz aleatoria. O hay ruidos que yo termino interpretando como que hay diálogo. No, y eso es otro tema, claro, que eso no, pero bueno, es un caso muy raro lo que estás diciendo. También se puede, una propia grabadora puede captar una emisión de radio, pero es rarísimo, como dice Carlos Fernández, rarísimo. Pero una propia grabadora sin radio ninguno. Si está cerca, según Carlos, que ese sí es técnico, tiene que estar cerca de uno de esos. Yo en la grabadora lo tengo radio, pero es más raro, pero en una radio... No, basta que la muevas para que te haga interferencias. No basta que la muevas para que te haga interferencias ningunas. La mía no, que son radios son radios de alta gama, unas Sony carísimas, de alta gama, y como he dicho, las frecuencias son estables, no se mueven, son digitales, quedan ahí, y son reservadas al uso exclusivo del Estado. Cosa que yo misma no sabía. Lo supe este señor, que ahora está en la Universidad de Cardiff, porque hizo el estudio exhaustivo de esas frecuencias, con el mapa de frecuencias internacional, con todo eso, está allá. Y son las 5, porque yo tengo 5 radios, tal cual, tampoco lo sabía yo, pero me contó Senkowski, tal cual como tenía Adolf Holmes. Sí, disculpe, pero sí es cierto que la pregunta que ha hecho el señor podría interferir
Es decir, podría entrar una interferencia de una comunicación de cuerpos del Estado. Entonces, para ello, lo que siempre hay que utilizar... No sé si se puede, eso sí que yo no sé. No te contesta. No, pero digo en el caso... Pero no te escucha. ¿Cómo te va a escuchar? Si estás en tu casa. Pero bueno, aunque no te escuchen, tú puedes recibir esa información. Ahí nunca me entró ninguna emisión del Estado. ¿Qué serían? ¿Qué? Salvamento, ¿no? Imagino. Salvamento, ¿no? Porque tú puedes recibirlo y eso es lo que hay que utilizar son equipos que aíslen tu dispositivo de radio para que no entre esa frecuencia. Es la única manera en la que no tendrá interferencia. ¿Cómo dices? Por ejemplo, yo no una escuché. jaula de Faraday, claro, entonces no te entraría nada. El ruido blanco. Pero es que no escuché qué has dicho, perdona. Que para que no haya ningún tipo de interferencia debes de utilizar una jaula de Faraday, pero en ese caso... ¿Cómo utilizamos en el laboratorio de acústica? No entraría ninguna señal si está... Pero las voces, es lo que estoy diciendo, las voces que grabamos, que están publicadas en Neuroquantology, ¿no? Aquí. Solo tiene que descargarlo, también se puede descargar gratuito en el ITC Journal, está en inglés, está claro, que es evidente, fue publicado en inglés. Aquí no entra, no había radios, ¿me entendiste? No había ningún radio, no entra ahí. Que da igual que sea radio o que sea una grabadora. Pero no entra, en el laboratorio de acústica no entra, de la universidad no entra. Si no entra la señal de los móviles. Que la pregunta del señor se refería, yo tengo entendido, te refería cuando grabas, ¿no? Pero ¿cómo sabes que no hay una interferencia? Pero estoy diciendo que aquí en la Universidad de Vigo, el laboratorio de acústica, no había radios. Vale. No se usaron radios. ¿Por qué no se usaron? Porque no se podía utilizar. Porque no recibe dentro de ese laboratorio, que fue muy, muy caro, carísimo, y que, como he dicho, está dentro de un bloque de hormigón, con no sé cuánto así de espesor, se no entra la señal del móvil. Y como he dicho, las voces que se grabaron son pertinentes, muy bajitas, pero ser muy bajitas no quiere decir que no existan. Quiere decir que no están en ambiente abierto, como las mías. Ahora, su pregunta, yo no sé decir nada más de lo que he dicho, que es que las frecuencias son reservadas al uso exclusivo del Estado. Yo nunca escuché ahí nadie hablando para un barco de salvamento o lo que sea, y mucho menos todos los días. Pero ni todos los días, ni sin ser todos los días. Yo nunca escuché que no entrara... un salvamento sería lo que estamos hablando, ¿no? Esas frecuencias son para eso mismo, ¿no? Para los satélites, para el salvamento. Está publicado en las voces de Río del Tiempo, que él lo escribió en castellano, La emisión prohibida o algo así. En este estudio que hizo este chico, Raúl Valí. No sé si conoce la historia de una pareja de franceses a finales de los 70s. Yo soy mexicana. Y esta pareja perdió a su hija en un... Sí, los Drey, Yvonne Drey, son franceses. Son franceses, sí. Exacto, pero perdieron a su hija en Sí, Karine. Entonces ella, por medio de la transcomunicación, pero no solamente, también por medio de la televisión la llegaban a ver. Sí, pero no ellos, los de Luxemburgo, estamos hablando, que la llegó a ver, no fueron ellos. Pero ¿por qué ellos después decían que todos los días llegaban a tener comunicación? Yo eso no sé, porque yo conozco la historia. Yvonne y Marie-Yvonne Drey, ¿verdad que se llama? Sí. Que ahora vive en Francia otra vez. Sí, y que tenía un gato y una... Sí, la gatita de Karine, ¿no? Pero yo no conozco esa experimentación como conozco la de los Arstichbach, de quien tengo referencias de las personas que estuvieron ahí, de los físicos, de François Brun, no sé. Sé que alguna vez me escribieron, yo les contesté y nada más. Tengo su libro,
pero si era todo, supongo, eran voces que no se escuchan directamente. Sí, de hecho, mensajes de texto también. Pero mensajes de texto que recibía su madre, pero no mensajes de ordenador como en Luxemburgo, eso no. No, lo que a mí se me hace curioso, o sea, por lo que usted... Escritura automática me está hablando, no su madre me parece que era. Pero también algunos mensajes que yo a lo que iba es que no creo que, o sea, como una misma persona, como la chica podía comunicarse todos los días con ella. Ahí no entro, ¿sabe por qué? Porque lo que es o no posible, una definición de Einstein es que Einstein tenía una mente desprovista del sentido común. Para él todas las cosas eran posibles. Es lo que le puedo decir. Como es posible o no es posible, no creo que sea una pregunta adecuada. Porque, como he dicho, otra dimensión, es que las leyes no se aplican. Las leyes de aquí no se aplican en otra dimensión. ¿Puede imaginar cómo es otra dimensión? ¿Usted? No. Yo tampoco. Y comunico con ellos. Yo tampoco. Porque eso es una imposibilidad estructural mental para nuestra mente aquí, la que tenemos ahora. No podemos imaginar otra dimensión. Sin tiempo. ¿Puede imaginarla? Yo no. Pero es lo que dicen ellos. Yo, hasta que se me pruebe el contrario de lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que me dicen ellos? Yo continuaré diciendo qué es lo que me dicen ellos. Y hasta que alguien me pruebe el contrario, que puede grabar un cántico. Esto, habéis escuchado un fragmento con voces masculinas, femeninas, música, producido por mi mente durante 45 minutos, porque vamos a decir, por lo menos 35 son de cántico, pues hacérmelo ver. Yo dispuesta al laboratorio que queráis, y me pongo ahí, y a ver si sale ahí esas voces, sin yo hacer apelo a nadie, ni entrar en sintonía con nadie, ¿sabe? Pues en condiciones controladas, hacerme ver cómo puedo yo hacer eso, yo sola. Bien, Anabela, la última. Perdón, en su criterio, ¿es una dimensión superior a la nuestra? Sí, no es en mi criterio, es que sí, sin ninguna duda. Es la dimensión siguiente, superior, pues supuestamente superior, si es la siguiente, más avanzada. Una de estas conversaciones telefónicas también son famosas, telefónicas, pero ya de la TCI. No estamos hablando de del famoso phone calls from the dead o algo así de Scott Rogo, ¿no? Del parapsicólogo Scott Rogo. No estoy hablando de esas que son comunicaciones antiguas, viene desde siempre del teléfono, desde siempre no, desde que hay teléfono. Pero ya en la TCI, cuando hacía la TCI era muy prevalente en Europa. Konstantin Raudiva, el gran experimentador letón, ¿no? El letón, es letón, ¿no? La palabra, sí, pero naturalizado sueco, llamó a una señora que se llama, no sé si aún es viva, Aline Piget, en Francia, se identificó con su nombre y dijo, por teléfono, la voz inconfundible, fue analizada, la voz inconfundible de Konstantin Raudiva era una voz así, y le dijo, el propósito, la finalidad de una vida terrena no es solo la bondad, chère Aline, querida Aline, el propósito de una vida terrena es principalmente la expansión de la conciencia.
Nada